Mercadotecnia. Plan de presupuesto. 1. Presupuesto por porcentaje de ventas. Se presenta un porcentaje en base al año anterior a través de una proyección para el siguiente año. No se utiliza en variables incontrolables como es la inflación y la devaluación de la moneda. En este tipo de presupuesto por porcentaje de venta se hace un recuento de cómo se hizo dicho presupuesto del año pasado y en base a eso entonces se presenta para el siguiente año. Pero lógicamente, cuando hay una situación de inflación y de evaluación de la moneda, la situación del control económico es inestable y en algún momento se puede establecer bajo un esquema fallas macroeconómicas por considerar el mismo presupuesto del año pasado, porque lógicamente cada periodo de tiempo, cada época tiene factores de dichos movimientos de manera diferente y máxime cuando se da la posibilidad de una inflación y de una devaluación de moneda, lo cual puede ser una cuestión de tipo instantáneo, ¿ya? Esto es bien interesante porque para el caso, ya, los primeros situaciones de evaluación de moneda o de situación inflacionaria se dieron para el caso posterior o durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la gente que de repente tenía cierto capital representado en bienes, digamos, sus cuentas era inmanejable, su situación económica, y puede hablarse como una persona, o sea, en forma individual y como empresas. ¿Y qué pasó? Y entonces comenzaron a vender ciertos bienes que de repente representaban factores económicos transmitidos de generación en generación. Podrían ser pinturas, podrían ser propiedades, podrían ser características de algunos aspectos de infraestructura u otro tipo de negociación o piezas o artefactos. Pero que cuando suscribían los contratos de compra-venta, el dinero que obtenían no les iba a ajustar ni siquiera para el mes y en algunos casos los movimientos monetarios eran de hora a hora. O sea que en el momento de una transacción, en esos momentos inflacionarios o de devaluación de moneda, que son instantáneos, en el momento que suscribía un contrato de una compra-venta de bienes, pues parecía que aquellos bienes que representaban, por decir algo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones, era un capital que le iba a ajustar para poder sostener su situación económica personal o de empresa durante un mes. Pero al final de las transacciones, cuando salía del banco o de la financiera, se daba cuenta realmente que eso no le iba a ajustar de repente ni para el mes, ni para el día o la semana, porque el movimiento inflacionario era instantáneo. Y esos son aspectos que han ocurrido en distintos momentos de la historia y en distintos países y aún en la actualidad en ciertos lugares. En la actualidad, desde el punto de vista de este tercer milenio, se ha dado y lógicamente en el siglo pasado. Siguiendo con ese planteamiento de lo que es plan de presupuesto, vamos al siguiente. Presupuesto por paridad comparativa. La compañía con suficientes recursos económicos prescinde de esta forma de presupuesto a partir del análisis de la competencia y así convertirse en el líder en el rubro. Este tipo de presupuesto es de riesgo y normalmente se da en empresas grandes. ¿Por qué es un riesgo? Puede tener el capital, lógicamente solo lo hace las empresas que tienen un capital suficiente. Pero ¿cuál es el riesgo? Lo que quiere es equivaler el nivel del manejo económico, financiero, en relación a otras empresas. Quieren utilizar un presupuesto mayor que el de otras empresas que son del mismo rubro, eh,
digamos, en inversión de personal, de transporte, de maquinaria, de instrumentación, de formación del personal, de sueldos, porque eso forma parte para una cuestión de competencia. Pero el riesgo es de que no sabe a gran profundidad si realmente el análisis que hicieron sobre una o más empresas del mismo rubro realmente representa ese capital, esa sumatoria de capital real, porque pueden surgir sorpresas como por ejemplo que una empresa XYZ pueda tener un presupuesto mucho mayor porque está el factor sorpresa, el factor de esa táctica y de esa estrategia del manejo económico en el cual den a presentar una imagen económica que realmente no es la legítima, sino que solo es una perspectiva mínima, o sea, sus posibilidades económicas son mucho mayores, ¿ya? De repente en ese año contrataron, ¿ya? Todo un servicio de alta formación para el desarrollo del proceso productivo, por decir algo. Entonces, en el análisis de la mercadotecnia del presupuesto por paridad comparativa es una cuestión de mucho detenimiento, de mucho cuidado, de no dejarse llevar emocionalmente por la cantidad de capital que representa la empresa. Y hacer las comparaciones con las otras debe ser una cuestión muy objetiva, no emocional, porque si no el riesgo es grave porque significaría la quiebra y en vez de buscar ser el líder, entra en detrimento del desarrollo de su propia compañía. Pasando a lo siguiente. Presupuesto base cero. Análisis del presupuesto en cada una de las áreas, instancias, unidades, departamentos en tiempos de inflación. Es decir, esta perspectiva es de que no se toma en cuenta lo que es el presupuesto que se hizo el año pasado, el antepasado y así sucesivamente, sino que se hace una nueva estructura de presupuesto. Lógicamente está en una situación crítica la compañía, ya sea por alguna situación macroeconómica o microeconómica o el manejo de los activos y los pasivos, donde han tenido de repente un déficit o hay un superávit en las otras empresas de competencia. Entonces debe de estructurarse el presupuesto donde cada una de las instancias crean su propio esquema de sus necesidades y expectativas y que todo ello en base a una gestión de priorización. Se prioriza con un sentido de innovación, de crecimiento y de rentabilidad. Hacia esa línea va cuando se planifica en cada una de las instancias, áreas o unidades o departamentos de un consorcio, una compañía, una institución, para hacer ese análisis de mercado en base a cómo se está manejando su presupuesto. Lógicamente, todo este conjunto de lo que es el presupuesto base cero lo que busca es una transformación organizativa para lograr estos propósitos de innovación, crecimiento y rentabilidad, dado una situación de inflación, sobre todo en ese marco, olvidando los gastos pasados y lo que busca es la eficiencia y la necesidad de cada una de estas áreas, instancias, unidades o departamentos en base a estos componentes, innovación, crecimiento y rentabilidad, como parte de proyectos de gestión de priorización. Bien, siguiendo con el asunto, vamos a ver número 4, presupuesto por asignación. Es un reparto de un presupuesto fijo anual en todas las áreas, unidades o secciones. Es el resultado de una situación crónica o crítica financiero en un estilo conservador y realmente ineficaz, ¿ya? Porque
indicar una cantidad de presupuesto mensual que sea el mismo en todo el proceso del año, las situaciones macroeconómicas y microeconómicas son variantes, no son una cuestión estática, ¿ya? Tal vez eso puede funcionar en un ambiente social donde el movimiento de desarrollo económico es controlado. Estamos hablando eh, de un mercado cautivo, pero en un mercado donde hay movimiento, un proceso dinámico y aparte de eso, la influencia exterior, la influencia macroeconómica a través de devaluación, de inflación, la competencia, competencia interna, competencia externa, la importación de maquinaria, de instrumentación, nuevas técnicas y tácticas de producción. Entonces, un presupuesto por asignación realmente tiende a tener graves problemas porque es imposible para atender toda perspectiva de desarrollo y de cambio, dado que este tipo de presupuesto es más que todo en un ambiente inerte, de un mercado cautivo, donde todo está controlado, donde hasta cierto punto hay una especie de monopolio, ¿ya? U oligopolio podría decirse, pero un ambiente donde es un mercado abierto, donde hay situaciones macroeconómicas cambiantes y cuestiones tendientes hacia la inflación o cuestiones tendientes hacia la devaluación de la moneda o situaciones hacia movimientos de mercados internos y externos, esta forma de presupuesto es una tendencia hacia el fracaso. Presupuesto por incremento. Incremento del porcentaje del año anterior por factores de inflación o condiciones macroeconómicas. Entonces se da un porcentaje en base al presupuesto que se manejó el año pasado y que se visualiza cierta inflación o condición macroeconómica. Entonces se le toma un porcentaje extra para crear ese presupuesto por incremento. Lógicamente es ineficaz nuevamente frente a variables inestables y caóticas e impredecibles, ¿ya? Porque cuando hay inflación es una cuestión que en un momento determinado tiene un valor y luego en otro momento otro valor. Así como ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que los movimientos económicos de inflación eran una cuestión dinámica, que de hora a hora eran factores económicos en desgastes acelerados y con una diferencia extremadamente significativa. Y con ello entonces hemos concretizado lo que son aspectos de presupuesto desde el punto de vista de la mercadotecnia.